El 14 de abril de 1865, el presidente más importante de la historia americana asistió a una obra de teatro en el Ford Theater de Washington. La Guerra Civil Americana había terminado apenas 5 días antes. El país respiraba por primera vez en 4 años, y Lincoln tenía planes que amenazaban los intereses de personas muy poderosas. Esa noche, un actor llamado John Wilkes Booth entró al palco presidencial y disparó una sola bala en la cabeza de Lincoln. El presidente murió a la mañana siguiente. Y la investigación que siguió fue tan controlada y tan incompleta que más de 150 años después, las preguntas más importantes siguen sin respuesta oficial satisfactoria. Para entender completamente lo que pasó esa noche en el Ford Theater, hay que entender qué estaba en juego. Lincoln había ganado la guerra civil. La esclavitud había sido abolida. Y Lincoln tenía un plan para la reconstrucción del sur que los hombres más poderosos de Washington consideraban inaceptablemente generoso con los estados confederados derrotados. Un plan que amenazaba los negocios que ciertos sectores del norte habían construido sobre la guerra y que planeaban construir sobre la paz. Lincoln era también el presidente que había desafiado más abiertamente que ninguno de sus predecesores el poder de los banqueros privados. Durante la guerra, había creado los llamados greenbacks, billetes emitidos directamente por el gobierno, sin pasar por los bancos privados para financiar el esfuerzo bélico. Esa decisión le había ganado enemigos en los círculos financieros más poderosos de América y Europa, que veían en Lincoln una amenaza directa a su control sobre la economía americana. John Wilkes Booth era el asesino oficial, un actor confederado con simpatías conocidas por la causa del sur. Esa es la historia que todos conocen. Pero hay algo que esa historia no menciona. Booth no actuó solo, y las personas que actuaron con él y detrás de él tenían conexiones que llegaban mucho más alto de lo que la investigación oficial jamás quiso admitir. El plan original de Booth no era asesinar a Lincoln, era secuestrarlo para usarlo como moneda de cambio para liberar prisioneros confederados. Cuando ese plan fracasó, Booth escaló a algo mucho más dramático, y lo hizo con una coordinación que requería recursos, información privilegiada y acceso que un simple actor no podía tener por sí solo. La noche del 14 de abril de 1865, el plan de Booth incluía ataques simultáneos contra Lincoln, el vicepresidente Andrew Johnson y el secretario de Estado William Seward. Los 3 hombres más importantes del gobierno americano iban a ser eliminados la misma noche. Seward fue atacado en su casa y sobrevivió gravemente herido. El hombre asignado para matar a Johnson nunca completó su misión por razones que nunca fueron explicadas satisfactoriamente. Y Lincoln murió. Alguien coordinó esta operación. Alguien proveyó el dinero. Alguien proveyó la información sobre los movimientos de Lincoln, Johnson y Seward esa noche. Y ese alguien nunca fue identificado oficialmente. John Parker era el guardaespaldas personal de Lincoln esa noche. Su única responsabilidad era permanecer fuera del palco presidencial y proteger al presidente. En algún momento durante la obra de teatro, Parker abandonó su puesto para irse a tomar una copa en un bar en la misma calle del teatro, dejando al presidente completamente desprotegido. Booth entró al palco sin ningún obstáculo. John Parker nunca fue procesado por abandonar su puesto. Nunca fue formalmente investigado por la muerte del presidente. Regresó a su trabajo en la policía de Washington como si nada hubiera ocurrido, y murió años después sin haber dado nunca una explicación pública satisfactoria sobre por qué abandonó su puesto esa noche. El secretario de guerra Edwin Stanton fue el hombre que tomó el control absoluto de la situación inmediatamente después del disparo. Fue Stanton quien organizó la búsqueda de Booth. Fue Stanton quien controló el flujo de información hacia la prensa y hacia el público. Fue Stanton quien tomó decisiones sobre qué evidencia era relevante y qué evidencia no lo era. Y fue Stanton quien supervisó el juicio de los conspiradores capturados. Hay algo perturbador en el papel de Stanton esa noche. Cuando Lincoln fue llevado moribundo a la casa Peterson, frente al Teatro Stanton, estableció literalmente su cuartel general en esa misma casa.
Tomó control de las comunicaciones, interrogó a los testigos personalmente, y según el testimonio de varios presentes esa noche, Stanton ordenó que las salidas de Washington fueran bloqueadas para impedir la fuga de los conspiradores, excepto la ruta sur, que era exactamente la que Booth usó para escapar. Booth fue finalmente encontrado escondido en un granero en Virginia 12 días después del asesinato. El granero fue incendiado y Booth murió de un disparo. Un disparo que, según la versión oficial, fue disparado por un soldado llamado Boston Corbett, en desobediencia directa de las órdenes de capturarlo vivo. Corbett nunca fue procesado por matar al único hombre que podía dar testimonio completo sobre quién estaba detrás del complot. Los conspiradores que fueron capturados fueron juzgados por un tribunal militar en lugar de un tribunal civil. Una decisión que Stanton tomó personalmente y que le permitió controlar completamente el proceso. En un tribunal militar no hay jurado popular, no hay el mismo nivel de escrutinio público, y las reglas sobre qué evidencia puede presentarse son mucho más restrictivas. 4 personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas. Pero los investigadores independientes, que han estudiado el caso durante décadas, señalan algo que el juicio militar nunca investigó adecuadamente: las conexiones financieras del complot. ¿De dónde vino el dinero que financió la operación? ¿Y qué comunicaciones existieron entre Booth y personas en posiciones de poder antes del asesinato? Los documentos del juicio y de la investigación fueron clasificados durante décadas. Cuando finalmente comenzaron a desclasificarse, revelaron correspondencia y testimonios que habían sido suprimidos deliberadamente durante el proceso oficial. Testimonios que apuntaban hacia conexiones que el tribunal militar nunca quiso investigar. Otto Eisenschimmel, un químico e historiador aficionado, publicó en 1937 un libro que planteó por primera vez públicamente la pregunta que muchos investigadores habían pensado pero nadie se había atrevido a hacer. ¿Estaba Edwin Stanton involucrado en el complot para asesinar a Lincoln? El libro causó escándalo. Los historiadores oficiales lo descartaron. Pero las preguntas que planteaba nunca fueron respondidas satisfactoriamente. Lo que sabemos con certeza es esto: el guardaespaldas de Lincoln abandonó su puesto sin consecuencias. El único hombre que podía dar testimonio completo fue muerto en desobediencia de órdenes directas por un soldado que tampoco sufrió consecuencias. El juicio fue controlado por el hombre que tenía más que ganar con el silencio de los conspiradores. Y los documentos más sensibles fueron clasificados durante décadas. Eso no prueba una conspiración que llegara hasta Stanton o más arriba, pero hace absolutamente imposible afirmar que la investigación oficial fue completa, imparcial y exhaustiva. La verdad sobre quién estuvo detrás del asesinato de Abraham Lincoln está enterrada en archivos que siguen sin ser completamente desclasificados, en testimonios que fueron suprimidos deliberadamente, y en preguntas que alguien con mucho poder decidió que no debían hacerse. Sigue este canal, porque los asesinatos más convenientes de la historia siempre tienen demasiadas coincidencias para ser accidentes. Y nosotros seguiremos haciendo las preguntas que otros prefieren no hacer.